Bueno, vamos a continuar con el tema de la abstracción, ya que se va a volver a generar un movimiento que rechaza toda figuración y todo aspecto poético en la obra de arte, sino más bien trasladar todo el sentimiento al arte abstracto. De esta manera, los movimientos van a ir más allá del uso de formas, de colores y organizarlos en diferentes espacios. Va a ser mucho más libre y se va a crear, como se dice en muchos libros, un desorden, ¿no? En esta época el desorden viene desde el mismo desorden mental de cada artista. Entendamos nuevamente que el arte abstracto busca alejarse completamente del naturalismo, tiene independencia de este y va a ser sobre todo una expresión artística sin figuración. En este caso vamos a trabajar más con la textura, las líneas y la improvisación. Los diferentes movimientos que se generaron han sido tanto individuales como grupales y se han ido desarrollando la mayoría en Estados Unidos, en Inglaterra, uno que otro en Europa, a diferencia de los anteriores que iban rotando en diferentes países de Europa y obviamente había la transmisión de ideas de diferentes actores de unos a otros. Bueno, la abstracción orgánica se ha podido conocer muchas más obras de artistas escultores. Sin embargo, cada uno de estos escultores también desarrolló a su manera diferentes técnicas como el grabado, como la pintura o el dibujo, y muchos de los bocetos de las esculturas ya conllevan esta singular esquematización de las formas, ¿no? Obviamente no tienen la idea de representar nada. Su base va a estar en el dadaísmo y se va a inspirar mucho en aquello que entendemos como molecular, ¿no? Orgánico, los seres pequeñitos, los microbios, el interior de un ser vivo, lo que vemos por el microscopio. Y eso también va a ser reinterpretado en luces, colores, sombras, texturas. Entonces lo que podemos ver nos muestra tal vez algo muy realista, ¿no? Tal vez dentro de un microscopio, o también algo medio extraterrestre, una vida, ¿no? Que consideremos alienígena. Son formas muy espontáneas, son volúmenes básicos y también trabaja mucho el movimiento. Algunos artistas que desarrollaron esta tendencia, sobre todo en el arte escultórico, son Henry Moore y también van a partir del dadaísmo. Isamu Noguchi, otro escultor, Barbara Hepworth, que sería bueno que los analicen. El arte existencialista, como lo dice su nombre, es un arte que va a hacer una propuesta sobre el desahogo. Entonces es importante entender que los artistas que se consideran existencialistas no tienen sus propias preocupaciones mentales, sus crisis, y van a proponerlo, ¿no? Como una manera de mostrarse al mundo. Generalmente eran artistas solitarios. Este arte surge en el periodo entre guerras, por lo tanto gente que ha tenido una tensión muy fuerte en su vida, traumas y sucesos que marcan, ¿no? Su arte. Entonces trabaja mucho el dolor, la insatisfacción, el miedo y la ansiedad, ¿no? El ahogo existencial que tiene el ser humano al ver los horrores de la guerra. Estas obras que pueden ver, o sea, tienen muy poco de figuración, en algunos casos muestran rostros, pero sobre todo proponen, ¿no? Una manera en la que el color, textura y línea se combinan de manera muy torpe. Es más bien un arte muy crudo, ¿no? O sea, hecho a la primera, sin trabajarlo y tratar de entenderlo, simplemente muestra una reacción espontánea del cuerpo, de las manos, de la idea que tiene el artista, que la plasma inmediatamente. Uno de sus principales representantes es Jean Fautrier, que como pueden ver aprovecha el uso de masas de textura para hacer contraste. Se pueden ver líneas marcadas en la colocación de sus texturas y entre ellas también trazos, ¿no? Hechos
un palo con una punta, y el color, ¿no? Trabajado de manera tal vez sutil, pero en pinceladas, ¿no? Muy fuertes, ¿no? O sea, entendamos que todo se ve muy fuerte, menos el color es apagado, son colores opacos, grises, entonces también eso muestra, ¿no? Una persona que está en su mundo. Outsider art o arte marginal, normalmente se encuentran artistas en este género, ya que no se puede decir que formen una escuela, ¿no? También son artistas muy individuales que se forman en lugares críticos como la calle, como digamos, un barrio marginal, un grupo marginal, ¿no? Ya sea poblaciones, ¿no? Que estén alejadas del arte que consideramos de museo, un arte elitista, y obviamente van a ir en contra de eso también con su arte. El arte marginal va a proponer un arte que no es estético, que se ve feo a simple vista, pero obviamente tiene un profundo mensaje de crítica, de protesta y bueno, de demostrar la vida, ¿no? Tan dura que tienen estas personas. También se puede considerar el arte bruto o art brut, que ya se había trabajado en Francia, ¿no? Pero obviamente es un arte que se sigue manifestando en diferentes lugares del mundo y con diferentes propuestas. Podemos ver desde imágenes con mucho detalle, pero obviamente renunciando, ¿no? A las leyes de perspectiva, de profundidad, de combinación de colores. Incluso se manejan textos e imágenes que no tienen relación con lo que se está pintando, ¿no? No hay una descripción ni una historia, no hay una propuesta clara, sino más bien tratar de confundir al espectador. O también un arte que se basa mucho en el arte infantil, casi dadaísta, que garabatea los espacios, pero obviamente también combina diferentes técnicas, ¿no? En este caso frottage, pintura, crayón, dibujo, líneas, trazos, esgrafiados. Entonces se entiende, ¿no? Que el propósito del cuadro es que se vuelva feo, pero usando tal vez técnicas muy pulidas. ¿No? Lo que les decía, el arte bruto, que también es un tipo de arte marginal, según este crítico de arte Roger Cardinal en 1972, muestra este arte como creado fuera de los límites de la cultura oficial, ¿no? No tiene que ver con la inspiración en algún arte anterior, tampoco tiene una propuesta de mejorar lo que se hace. Se utiliza simplemente los colores y las formas que se tiene a la mano, y generalmente, ¿no? Las imágenes muestran tensión, están desenfocadas, fuera del marco, se sobreponen unas a otras. O sea, la idea es generar un desorden y dentro de ese desorden mostrar la insatisfacción, mostrar el temor, ¿no? Y se ve mucho gente que está gritando, gente con ojos de miedo, asustados, en actitudes de persecución y también en algunos casos de dejadez. Un artista también muy característico de este movimiento, que después ya fue llevado, ¿no? a las galerías, a los museos, y transformó su arte en instalaciones, en esculturas muy interesantes, es Jean Dufourvet, obra de la izquierda, que pueden ver. Simplemente usa colores básicos, líneas básicas, formas muy atrevidas que no tienen relación entre sí, es muy abstracto, pero ha trabajado con tramas, ¿no? Su obra es muy característica y se puede distinguir en la mayoría de sus cuadros, todo lo que puedan ver. Y el otro artista que también salió de las calles, ya que era indigente, y el poder, ¿no? Llevar su trabajo a los museos, a las galerías, es Jean-Michel Basquiat, un artista que fue, entre comillas, descubierto por Andy Warhol, quien le ayuda de cierta manera a poner su arte en diferentes espacios, ¿no? Y se le da la cobertura necesaria para que él pueda tener un estudio, pintar. Sin embargo,
volvía, ¿no?, repetitivamente a las calles, a los vicios, y se tenía que de alguna manera rehabilitar muchas veces para hacer su arte, pero en las épocas, digamos, más duras también su arte era más productivo. Trabajaba sobre soportes que no necesariamente estén preparados, había material reciclado, y como pueden ver, su arte también refleja inestabilidad, tensión, miedo, y la idea de mostrar eso al mundo, ¿no?, como algo que existe, un realismo bastante crudo. El informalismo, que es otro movimiento artístico, también abarca muchas de las tendencias abstractas, ¿no?, parecidas a las anteriores, en las que ya se trabajaba con la mancha, con un trazo nervioso, espontáneo, la sobreposición de texturas, el uso de formatos diferentes, en este caso, como pueden ver, algo largo, una composición, ¿no?, que sea casi simétrica, pero con mucho movimiento. Esta tendencia del informalismo se desarrolló más que todo en Europa, ¿ya?, pero tiene su equivalente que ha tenido más fuerza y también más repercusión, que es el expresionismo abstracto estadounidense. Dentro de este arte podemos ver igual dibujos hechos a partir de garabatos, de manchas, en las que se crea un desorden que va llenando el cuadro hasta que este realmente ya no aguanta más pintura, y se empiezan a, digamos, sobreponer hasta darle textura a algunas de las formas, ¿no? O de otra manera, este cuadro de la derecha, en el que se han usado bolsas y telas, ¿no?, para crear una textura espontánea, muy plástica obviamente, pero claro, para la época era algo que no se había considerado, ¿no?, en el arte, ya casi escultórico como relieve. Aquí vemos al artista Hans Appel. Y el expresionismo abstracto, que es el equivalente estadounidense, que sí tuvo bastantes adeptos. De hecho, a estos artistas se los forma, se les incita a crear un arte que identifique a la nación, y de esa manera, ¿no?, se va a ir reuniendo a muchos artistas en bastantes estilos y bastantes propuestas para que absorban la atención del arte a nivel mundial, ¿no? O sea, hay que entender que en este momento las tendencias artísticas empiezan a centralizarse en Estados Unidos, ya no tanto en Europa. Sí, obviamente no es que se deje de hacer, pero la atención de la crítica de los libros y la construcción de museos mucho más interesantes, modernos, que abarquen este tipo de obras que nunca se habían visto en un Louvre o en un museo británico, por ejemplo, van a llegar a Estados Unidos, y hasta el día de hoy van a ser los museos más completos, ¿no?, porque tienen todo tipo de colecciones. De hecho, estas tendencias son muy informales, no tienen un lineamiento que te indique cómo son. Cada artista va a tener a su manera su propio estilo. Es un arte que se manifiesta también en pro y en contra de las guerras, ¿no? Y bueno, sobre todo nos muestra otro tipo de caos, ¿no?, donde la pintura se hace chorrear. Según Jackson Pollock, que es el primer cuadro, él empieza a colocar capa sobre capa sobre capa de pintura chorreada sobre lienzos. Son lienzos gigantescos de más de 2 metros, 5 metros, en los que la pintura ha sido colocada capa por capa, chorreándola, ¿no?, con el pincel. Ya el pincel ni siquiera toca el lienzo, se va haciendo solamente un salpicado. Algunos lo denominan también dipping o dripping. Es el expresionismo abstracto. Y otro artista, ¿no?, muy conocido dentro de esta tendencia es Willem de Kooning, quien a su manera también nos muestra una abstracción en la que se llega, ¿no?, a buscar algún significado, se llega a buscar imágenes. A veces se encuentra pedazos de personas, de animales, de cosas, y en algunos casos también ha llegado a hacer una desfiguración, más tendiendo a lo abstracto, pero se notan, ¿no?, figuras humanas. Como pueden ver, el trazo de Kooning y la pintura, claro, está también aplicada de manera aleatoria, ¿no?, como si diera la vuelta el cuadro o el artista diera vueltas girando en él.
Y el otro artista, quien también realizó cuadros monumentales con un concepto tan fuerte que llegó a crear cierta devoción hacia sus obras, ¿no? Hoy en día existe una capilla en la que están varias de sus obras, todas con colores oscuros, y cuando uno entra ahí, bueno, de repente se encuentra meditando, ¿no? Y este artista es Mark Rothko, un artista muy interesante por sus propuestas, sus ideas. Como pueden ver, si bien la idea es totalmente básica, hacer cuadrados y rectángulos en un lienzo que es cuadrado rectangular, la manera de trabajar a través de veladuras y darle cierta textura, no es un color plano, también demuestra, ¿no?, las posibilidades técnicas que tenía. El grupo Cobra es un grupo, ya este movimiento artístico empieza a reunir gente con ideas en común, y obviamente eso le va a dar mucha fuerza. De hecho, fue un grupo que de alguna manera impulsó a muchos artistas también a diferentes grupos posteriores. En ese caso, algunos hacían performance y algunas cosas que también, ¿no?, arriesgaban un poco su salud, etcétera. Y trabajaron en una revista que también se llamaba Cobra. Generalmente van a ir en contra de las rigidez de la abstracción, ¿no?, que es anteriormente más geométrica, organizada, ¿no? Va componiendo y descomponiendo con líneas, colores y formas geométricas. Y de repente se va por lo espontáneo, lo que vaya a surgir en ese momento, hasta llegar a un primitivismo y violencia deliberados, ¿no? Quiere decir que en algún momento van a también hacer arte con sus cuerpos, van a dar, ¿no?, un inicio a todo lo que es el performance y el body painting. Como pueden ver, sus obras tienen colores vivos muy estridentes, muy fuertes, expresivos. En algunos casos predominan líneas, en otras formas deconstruidas, y también, ¿no?, la intencionalidad de no mantener todo en un lugar, ni en un contorno, ni hacerlo bonito, sino trabajar sobre lo espontáneo, a veces lo feo. Tan minimalista, ¿no? O sea, como un dibujo así de un niño que está jugando. Aquí otra vez vemos acá el Apple y el trabajo de Constant, ¿no?, que bueno, se llamaba Constantin, pero ese es su seudónimo. Beat art, ¿no?, dentro de la generación del beat, que se conoce más en la literatura en Estados Unidos. Van a salir también algunos artistas que van a trabajar también inspirados en estos textos, y van a rechazar obviamente todos los valores clásicos, sobre todo los del arte. Era común, ¿no?, una vida bastante libertina y basarse, ¿no?, en algunos estudios orientales, por ejemplo. Podemos también relacionarlo, ¿no?, con la contracultura o el movimiento hippie. Dentro de esto, muchas de sus obras estuvieron inspiradas en cómics, pero los hicieron de una manera que fuesen más violentos y bruscos. Parecen dibujos infantiles, sin embargo todos los textos llegan a ser sarcásticos, muy ácidos, críticos, violentos. Y también se puede ver, ¿no?, la obra de Jay DeFeo, que es esta mujer que está haciendo pinturas bastante rítmicas, ¿no?, porque se habla también que el beat, que es un ritmo, va promoviendo este tipo de arte. Entonces pueden ver, ¿no?, que hay cierto ritmo en algo tan básico como un asterisco. Entonces son de dos, obviamente no se parecen uno al otro, pero es justamente el mismo movimiento, ¿no?, que representa Jay DeFeo. Neodadaísmo. Considerando que el dadaísmo también es parte de lo que estamos viendo, hay que ver también que las tendencias algunas décadas después volvieron, ¿no?, a incluir en sus obras la improvisación, ensamblajes, happenings. Y por ejemplo aquí también podemos ver, ¿no?, algunos grupos que hicieron sus obras: Fluxus, el pop art, el chunk art y Nouveau Realisme.
De ahí surgieron varios grupos de arte conceptual y experimental. Pero este arte, el neodadaísmo, va a explorar de nuevo la ironía del estilo Dada y va a usar objetos encontrados, ¿no? El ready made, él decía, está listo, esto me he encontrado y ahora lo voy a convertir en obra de arte. Entonces su trabajo va a ser sobre todo de crítica social y estética, en contra de lo lindo y en contra de lo feo. Sus obras, como pueden ver, no es una mezcla de texturas, de colores, no tienen una explicación racional. En algunos casos usan el collage, la fotografía, la serigrafía, que son aportes también para crear en la obra con diferentes técnicas que las conocen pero las usan sin el criterio, digamos, que tendría un artista, ¿no? Normalmente en una academia no mezclamos, no es el artista que se anima y en este caso, como pueden ver, hay fotografía, hay collage, hay pintura. Entonces es una manera improvisada y espontánea de hacer un arte, lo cual también lo practicamos dentro de la materia. Arte cinético y arte óptico van a ser, dentro de todas estas tendencias, aquellas que vuelven un poco a la organización, a la geometría, al uso de tonos que contrasten cabalmente, y van a promover nuevamente, ¿no?, una forma de ver en la que sentimos movimiento, en las que vemos sin poder controlar nuestra sensación. Cada uno de ellos se diferencia porque en el arte cinético de verdad hay piezas que se mueven, ¿no? Puede haber un cuadro que tiene algunos tornillos, manecillas o algo que no está pegado, sino suelto y se mueve. Y por lo tanto va a abarcar mucho más en la escultura y en la instalación. Y el arte óptico sí es más el dibujo, la pintura, las técnicas bidimensionales, y es más organizado, simétrico, muy geométrico. Vamos a ver algunas obras primero del cinético, en las que se ven piezas que pueden ser pegadas y móviles, algunas repetitivas. Se podría considerar también como instalaciones. En el arte óptico, también llamado op art, solamente está la sensación de movimiento, nada de esto tiene movimiento mecánico, sino más bien es que el ojo no puede controlar el contraste que generan todos esos colores y la cantidad de formas, entonces sentimos que va girando, que se va entrando, saliendo. Y el funk art es un arte que también se basa en la cultura popular, va a utilizar la mezcla de materiales, en este caso pueden ver, ¿no?, que hay telas, hay pedazos de fibra, de algodón, parecen medias nylon estiradas. De hecho, los efectos son bastante plásticos y considero, ¿no?, que es un arte que a la vista, ¿no?, fotográfica se ve muy bien, no sé, porque creo que textilmente puede darnos también, ¿no?, cierto miedo, ¿no?, de tocar y la sensación que da. Tiene que ver mucho con el reciclaje, en este caso de reutilizar materiales, pero como ven, uno de los preferidos es el elástico, la tela, que la van colocando como líneas y van sobreponiendo para crear de alguna manera veladuras. En algunos casos se hace sobre objetos como este biombo, en el que también se han pegado flores y otro tipo de telas, o la paleta, en la que se pueden ver, ¿no?, paleta de colores, pero al mismo tiempo collage, y en el collage hay pinturas y también hay paletas y todo lo que tiene que ver con colores y arte. Y también, ¿no?, se usó mucho en la decoración, en este caso. Viola Frey es una artista que terminó trabajando en la escultura y escogí una de ellas para mostrarles, ¿no?, cómo la decoración de la figura humana, o sea, no va con el realismo que conocemos, que puede ser color piel. No vean que la pintura está ahí de manera aleatoria. Estos tres artistas son representantes también: Bruce Conner, Viola Frey y Robert Arnes. Bueno, el grupo Fluxus es otro de los que va a marcar unas tendencias bastante interesantes, no solamente dentro del arte, sino también la música y la literatura. En la época de los 60 y 70, el grupo Fluxus
volvió a retomar algunas tendencias de los dadaístas, sobre todo en la poesía. Pasaban de repente algunas hojas donde cada quien podía escribir las ideas que tenía. Esta que vemos acá es un manifiesto, no está presentado como un documento oficial, por ejemplo. Y algunas de las obras bidimensionales, ¿no? Pueden verse como esta usada en un performance. En esta se puede ver también letras, pinturas, grabados, o también el uso de la serigrafía, pero con mensajes que son confusos sobre papel, que no tiene nada que, digamos, que ver con el arte, ¿no? Es una receta de cocina en la que hay recetas de puerco. Entonces, obviamente también nos lleva a pensar muchas cosas más, ¿no? O sea, no es que lo han hecho por hacer, pero obviamente pareciera. Y en un momento te das cuenta de que, claro, tiene relación una cosa con la otra, pero también es una crítica, ¿no? O sea, no para que salga bonito. Abstracción post-pictórica, ya entendiendo que se han agotado, ¿no?, muchos de los recursos para trabajar la abstracción. Se trata de volver de alguna manera a la forma. En este caso, ninguna de las piezas que vemos son cuadros, ¿no? Y es interesante ver, ¿no?, formatos que se cambian. No tiene importancia ni siquiera el color que se vaya a pintar, ¿no? Es como un lienzo en blanco, en este caso un lienzo en rojo, en azul, en verde. Pero es importante también ver el cambio, la propuesta del formato, del soporte. En este caso vamos a ver a dos artistas, Frank Stella. Su arte se inspira mucho en el neoplasticismo, pero los formatos van cambiando, los colores no tienen, ¿no?, relación lógica entre sí de contrastes o de armonías, gamas. Más bien es muy aleatorio y en algunos casos sí se ve una combinación interesante, pero generalmente choca. Aquí la obra de Joseph Albers, un artista que también trabajó desde, ¿no?, las abstracciones y la plástica, ¿no?, geométrica. Entonces, bueno, son evoluciones en las que nos van mostrando también la textura, ¿no?, renovada.